Continuamos con octavo grado y el estudio de la unidad número 5, la lección 1, clase 2, congruencia de triángulos. Esta clase la encontramos en el libro de texto, página 107. Veamos el problema inicial. Si los triángulos ABC y el triángulo A'B'C' son congruentes, compara las medidas de sus lados y ángulos correspondientes. La notación A, B, C y C, se lee A', B' y C'. Y se utiliza para representar los puntos que son diferentes, pero que se corresponden con los puntos A, B y C. En otras palabras, están relacionados. Demos pausa en el video, resolvamos el problema inicial y después comparamos con la solución que vamos a dar a continuación. Entonces, si al comparar la longitud de los lados correspondientes y la medida de los ángulos correspondientes, se obtiene que si tomamos la medida de los triángulos, de cada uno de los triángulos, podemos tomarlo con una regla o con una regla la medida de los lados y con un transportador los ángulos, nos vamos a dar cuenta que el lado AB, el lado AC tiene la misma medida que el lado A'C'. Por eso se le ha colocado una línea. El lado AB tiene la misma longitud que el lado A'B', por eso le hemos puesto dos pequeñas rayitas que indican que tiene la misma medida. Y el lado BC tiene la medida que B'C', por eso hemos colocado tres líneas indicando que tiene la misma medida. Lo mismo con los ángulos. El ángulo A tiene la misma medida que el ángulo A', el ángulo B tiene la misma medida que el lado B', y el ángulo C tiene la misma medida que el ángulo C'. Por lo tanto, ya podemos hacer la comparación. ¿Cuáles son los lados correspondientes? Al lado AB le corresponde el lado AB'. Y el lado AC le corresponde el lado A'C'. Al lado BC le corresponde el lado B'C'. Esos son los lados correspondientes. Veamos ahora los ángulos correspondientes. Al ángulo A le corresponde el ángulo A', al ángulo B le corresponde el ángulo B', y el ángulo C le corresponde el ángulo C', porque tienen la misma medida. Veamos la conclusión. En los triángulos congruentes, la medida de los lados y los ángulos correspondientes son iguales. Para indicar que los triángulos, triángulo ABC y triángulo A'B'C' son congruentes, se utiliza este símbolo que significa congruencia, es decir, que el triángulo ABC es congruente con el triángulo A'B'C'. En otras palabras, sus lados y sus ángulos son igual o tienen igual medida. Que se lee, el triángulo ABC es congruente con el triángulo A'B'C'. De los ejercicios que nos presenta el libro de texto, hagamos el primero y después resolvemos los ejercicios que nos presenta nuestro cuaderno de ejercicios o libro de tareas.